Los antiguos magos lo conocían y lo llamaban Coachilutaus. Raramente se manifiesta porque él mora más allá del círculo exterior, en el oscuro limbo fuera del tiempo y del espacio. Mortal es la palabra que le llama, a no ser que permanezca en la mente sin ser pronunciada, porque Coachilutaus es la última corrupción, y el instante de su llegada es como el paso de muchas eras, y ni la carne ni la piedra pueden resistir su paso, sino que todas las cosas se desmenuzan átomo sobre átomo bajo él, y por esto algunos lo han llamado el que camina sobre el polvo. El testamento de Carnamagos. Fue después de una discusión y un debate interminables consigo mismo, luego de muchos intentos por exorcizar la oscura e incorpórea legión de sus miedos, que John Sebastian volvió a la casa que tan rápidamente había abandonado. Solo había estado ausente 3 días, pero incluso eso era una interrupción sin precedentes en la vida de reclusión y estudios a la que se había entregado completamente, después de haber heredado la vieja mansión, junto con una generosa suma de dinero. En ningún momento hubiera podido definir completamente la razón de su fuga. No obstante, esta parecía imperativa. Una horrible urgencia le había llevado a hacerla, pero ahora, después que se había propuesto volver, tal urgencia quedaba en una mera cuestión de nervios alterados, atribuida a la dedicación a sus libros, demasiado larga y prolongada. Sebastián imaginaba ciertas cosas, pero sus imaginaciones eran, de manera patente, absurdas y sin base alguna. Si bien los fenómenos que le habían perturbado no eran en absoluto imaginarios, tenía que haber alguna explicación natural que no se le hubiera ocurrido a su excitada mente hasta aquel momento. El repentino amarillar de un cuaderno recién comprado, el desmenuzamiento de los bordes de sus hojas, no tenía ninguna duda. Aquello se debía a una latente imperfección del papel, y el extraño decoloramiento de las frases escritas en él, que de la noche a la mañana se habían vuelto apagadas como escritos antiguos, eran claramente el resultado del uso de productos baratos y defectuosos en la tinta. El aspecto de la fina y quebradiza antigüedad, agujereada por gusanos hechos de esta, se había manifestado por sí misma en ciertos muebles, en ciertas partes de la mansión. No era más que el repentino revelarse de una oculta desintegración que había pasado inadvertida para él durante su asidua dedicación a oscuras pero absorbentes investigaciones, y era aquella misma dedicación, con sus años ininterrumpidos de tarea y confinamiento, la que le provocaba un prematuro envejecimiento. Quizás por eso, al haberse mirado en el espejo aquella mañana, la misma mañana de su huida, había quedado tan sobrecogido e impactado como con la aparición de una momia marchita. Como su sirviente, el señor Timmers. Bueno, Timmers había sido viejo desde que podía recordar. Solo fue la exageración de unos nervios enfermos lo que hizo que hallara en Timmers una decrepitud tan extrema que parecía que podía caer sin el paso intermedio de la muerte en la corrupción de la tumba. Sin duda, podía explicar todo lo que le había perturbado sin referencias al salvaje, remoto saber, los sistemas y demonologías olvidados en los que había ahondado. Esos pasajes del testamento de Carnamagos que él había examinado con extraña consternación eran pertinentes solo en los horrores evocados por hechiceros locos en eones pasados. Sebastián, firme en sus convicciones, volvió al atardecer a su casa. No tembló ni vaciló mientras cruzaba los campos repletos de pinos y subió rápidamente las escaleras frontales. Pensó, pero no pudo estar seguro, de que había signos recientes de dilapidación en las escaleras, y la propia casa, mientras se aproximaba a ella, parecía inclinarse un poco oblicuamente, como por una ruinosa instalación de los cimientos. Pero esto, se dijo, era una ilusión producida por la llegada del crepúsculo. No había lámparas encendidas, pero Sebastián no estaba indebidamente sorprendido de esto, porque sabía que Timmers, dedicado a sus propios asuntos, tendía a estar en la oscuridad como un búho envejecido.
mucho después de que hubiera llegado el momento apropiado para encender las lámparas. Por otro lado, Sebastián siempre había sentido aversión a la oscuridad, incluso a las sombras profundas, y últimamente su aversión se había acrecentado. Invariablemente encendía todas las bombillas de la casa tan pronto como la luz del día empezaba a desvanecerse, y rezongando, ahora por la falta de puntualidad de Timmers, empujó la puerta y se dirigió deprisa al vestíbulo para encender la luz. Puede que por una agitación nerviosa de la que no era dueño, anduvo a tientas varios minutos sin encontrar el interruptor. La sala estaba extrañamente oscura y un destello del ceniciento anochecer, que se había dirigido entre altos pinos al portal detrás de él, parecía no poder penetrar en el umbral. No podía ver nada. Era como si la noche de eras muertas hubiera yacido en ese vestíbulo y sus fosas nasales, mientras permanecía buscando a tientas, fueron asaltadas por un seco resquemor como de polvo ancestral, un olor a cadáver y féretro indistinguible, el aroma de la decadencia. Al final encontró el interruptor, pero la luz que surgió era de algún modo oscura e insuficiente, y pareció haber un sombrío titilar, como si el circuito tuviera un fallo. Sea como sea, le tranquilizó ver que la casa, a todas luces, estaba en gran parte como la había dejado. Puede que inconscientemente hubiera temido encontrar los paneles de roble desmenuzados en cribada podredumbre y la alfombra convertida en colgajos devorados por las polillas. Hubiera sentido aprensión ante el ropero al pasar de las podridas tablas bajo su paso. ¿Pero dónde?, se preguntaba Sebastián ahora, estaba Timmers. El anciano factotum, en despecho de su creciente senilidad, había sido siempre rápido en aparecer, y aunque no hubiera oído entrar a su amo, el encender de las luces habría señalado el retorno de Sebastián. Sin embargo, por más que Sebastián escuchara con laboriosa atención, no oyó el crujido de los familiares pasos vacilantes. El silencio estaba por todas partes, como un funerario e inmóvil tapiz. Sin lugar a dudas, pensó Sebastián, había alguna explicación de sentido común. Timmers se había ido al pueblo cercano, puede que para renovar la despensa o esperando recibir una carta de su amo, y Sebastián no le había encontrado camino a casa desde la estación. O puede que el anciano hubiera caído enfermo y estuviera ahora tumbado y desvalido en su habitación. Con este último pensamiento en mente, fue directo al dormitorio de Timmers, que estaba en la planta baja, en la parte trasera de la mansión. Estaba vacío y la cama estaba limpiamente hecha y obviamente no había sido ocupada desde la noche anterior. Con un suspiro de alivio que pareció extirpar un horrible íncubo de su pecho, decidió que su primera conjetura había sido correcta. Ahora, pendiente del retorno de Timmers, se animó a sí mismo a hacer otro acto de inspección y fue de inmediato a su estudio. No pudo admitir con precisión lo que había temido ver, pero tras una primera mirada, la habitación no había cambiado y todas las cosas estaban como habían estado en su apresurada salida. El confuso y apilado montón de manuscritos, volúmenes, cuadernos en su mesa de escribir había permanecido al parecer sin ser tocado por nada excepto por su propia mano, y sus estanterías, con su bizarra y terrorífica formación de autoridades en demonología, en todas las ciencias ridiculizadas y descastadas, seguían en su sitio intactas. Y en el viejo atril, que usaba para sus tomos más pesados, se encontraba el testamento de Carnamagos, con sus cubiertas de piel de tiburón, con pasadores hechos con huesos humanos. Yacía abierto en la página que le había asustado de forma tan inexplicable con sus misteriosas insinuaciones. Entonces, mientras caminaban entre el atril y la mesa, percibió por primera vez la inexplicable polvorosidad de todo. Polvo se cernía por todas partes, una capa de polvo gris, un asiento de átomos muertos que había cubierto sus manuscritos con una película espesa y que se había colocado entre las sillas y los volúmenes, y los ricos rojos y amarillos como los de las amapolas de las alfombrillas orientales se habían oscurecido por la acumulación. Era como si muchos desolados años hubieran pasado por la cámara desde su propia salida y hubieran agitado de sus ropas como mortajas el polvo de todas las arruinadas cosas.
El misterio de aquello pasmó a Sebastián. Sabía que la sala había sido barrida solo 3 días antes, y Timmers tendría que haber echado polvo en aquel lugar cada mañana con meticuloso cuidado durante su ausencia para dejarlo así. Y ahora el polvo se elevaba en una luminosa nube arremolinándose sobre él, llenando los agujeros de su nariz con el mismo olor seco, como de disolución fantásticamente antigua que lo había encontrado en la sala. Al mismo tiempo percibió una fría corriente de aire que había entrado de algún modo en la habitación. Pensó que una de las ventanas se había quedado abierta, pero una mirada le hizo saber que estaban cerradas, que las cortinas estaban estrechamente corridas y la puerta había quedado cerrada detrás de él. La corriente era ligera como el suspiro de un fantasma, pero donde quiera que pasara, el polvo sin peso se levantaba hacia arriba, llenando el aire y cerniéndose de nuevo con extrema lentitud. Sebastián sintió una alarma extraña, como si el viento le hubiera soplado desde alguna rara dimensión, o a través de alguna grieta o hendidura, y simultáneamente fue víctima de un paroxismo de prolongada y violenta tos. No pudo localizar la fuente de la corriente, pero mientras se movía de forma inquieta alrededor, su mirada fue atraída por un bajo y extenso montón de polvo gris que hasta ahora había permanecido oculto de la vista desde la mesa. Aquel montón yacía al lado de la silla en la que usualmente se sentaba a escribir, y cerca estaba el plumero que usaba Timmers en sus rondas diarias de limpieza. Le pareció a Sebastián que la inclemencia de un gran y letal frío había invadido todo su ser. No pudo seguir inspeccionando por varios minutos, pero permaneció escudriñando el inexplicable montón, pues en el centro de aquel montículo había visto una vaga depresión, como la marca de una huella muy pequeña. Una huella que había sido medio borrada por las ráfagas de aquel viento que, evidentemente, habían tomado mucho del polvo y lo habían esparcido por la cámara. Al final, volvió a Sebastián la capacidad de moverse. Sin consciente reconocimiento del impulso que le movía, se agachó a recoger el plumero, pero mientras sus dedos lo tocaban, el mango y las plumas se desmenuzaron en fino polvo que, colocado en una pila pequeña, preservaba vagamente el contorno del objeto original. Una debilidad se apoderó de Sebastián, como si la carga de la edad excesiva y la mortalidad se hubieran reunido aplastantes sobre sus hombros entre un instante y el siguiente. Hubo un remolino de vertiginosas sombras ante sus ojos en la luz de la lámpara y sintió que se iba a desmayar a no ser que se sentara inmediatamente. Extendió su mano para alcanzar la silla y con un solo toque se desmoronó precipitándose en ligeras nubes de polvo. Después, tanto tiempo después que ni el propio Sebastián supo decir cuánto, se encontró a sí mismo sentado en la gran silla frente a la lectura del testamento del Carnamagos. Estaba confusamente sorprendido de que el asiento no se hubiera desmoronado bajo él. Sentía, como ya había sucedido antes, la urgencia de una rápida y repentina huida de esa casa maldita, pero parecía que se había hecho demasiado viejo, demasiado fatigado y débil, y que nada importaba demasiado, ni siquiera el gris destino en el que parecía atrapado. Ahora, en un estado mitad terror, mitad estupor, sus ojos se sintieron atraídos hacia el volumen mágico que tenía ante él, los escritos de aquel maligno y sabio vidente, Carnamagos, que habían sido recuperados hacía 1000 años de una tumba grecobactriana y transcritos por un monje renegado del griego original con la sangre de un monstruo engendrado por un íncubo. En ese volumen estaban las crónicas de grandes hechiceros de edad y las historias de demonios terrenos y ultracósmicos, y los hechizos verdaderos con los que los demonios podían ser llamados y controlados y expulsados. Sebastián, profundo conocedor y estudiante de semejantes saberes, creyó durante mucho tiempo que el libro era una mera leyenda medieval. Se sobresaltó tanto como se alegró cuando encontró aquella copia en los estantes de un mercader de manuscritos viejos e incunables. Se decía que solo han existido 2 copias y que la otra había sido destruida por la Inquisición española en el siglo XIII. La luz vaciló de nuevo,
como si ominosas alas hubieran volado a través de ella, y los ojos de Sebastián se empañaron con lagañas que se acumulaban mientras leía de nuevo aquel siniestro pasaje fatal que había servido para provocarle miedos sombríos. Aunque Cuachilutaos venga raramente, debe decirse que su llegada no es siempre en respuesta a la runa hablada y al pentáculo dibujado. Claro está que pocos magos llamarían a un espíritu tan pernicioso, pero ha de comprenderse que quien lea para sí en el silencio de su cámara la fórmula aquí debajo descrita, incurrirá en un grave riesgo si en su corazón mora abiertamente u oculto el menor deseo de muerte y aniquilación. Por ello, puede que Cuachilutaos acuda a él, dándole ese destino, tocando su cuerpo y convirtiéndolo en polvo eterno, tocando su alma y convirtiéndola en vapor indisoluble. Y la llegada de Cuachilutaos se puede predecir con ciertas señales en la persona del invocador, y tal vez en la de aquellos a su alrededor aparecerán los signos de la vejez repentina, y su casa y sus pertenencias y todo aquello que haya tocado asumirán las marcas del decaimiento prematuro y de la antigüedad. Sebastián no supo que estaba musitando las frases medio en voz alta mientras las leía, porque también estaba musitando el terrible encantamiento que las seguía. Sus pensamientos se arrastraban como a través de una atmósfera fría y congelante. Con una empañada y horrible certeza, supo que Timers no había ido al pueblo. Debió haber advertido a Timers antes de irse. Debió haber cerrado y puesto bajo llave el testamento de Carnamagos. Para Timers, a su manera, era cosa de estudiante, y no fue sino curiosidad concerniente a los estudios secretos de su amo. Timers era capaz de leer el griego de Carnamagos, incluso esa horrible y devoradora fórmula a la que Cuachilutaos, demonio de la última corrupción, podía responder desde el abismo exterior. Sebastián adivinó demasiado bien el origen del polvo gris, la razón de los misteriosos desmoronamientos. De nuevo sintió el impulso de huir, pero su cuerpo era un seco y muerto íncubo que rehusaba obedecer su voluntad. De cualquier modo, reflexionó, era ya demasiado tarde, porque los signos de condena se habían reunido en él y a su alrededor. Hasta ahora, seguramente no se había encontrado en su corazón el menor deseo de muerte y destrucción. Solo había deseado continuar sus incursiones en los misterios más negros que rodeaban el estado mortal. Y siempre había sido cauteloso, había sido cuidadoso al meterse en círculos mágicos y evocaciones de presencias. Sabía que existían espíritus del mal, espíritus de la ira, la predicción y la aniquilación, pero nunca, por voluntad propia, habría invocado a ninguno de ellos desde sus abismos en los confines de la noche. Su letargo y debilidad parecieron incrementarse y le pareció que lustros y décadas de senectud habían caído sobre él en un suspiro. El hilo de sus pensamientos estaba roto a intervalos y se recuperó con dificultad. Sus memorias, excepto sus miedos, parecían titubear en el filo de algún olvido final, y con los oídos embotados oyó un sonido como de maderas rompiéndose y cayendo en algún sitio de la casa. Sus ojos nublados como los de un anciano vieron las luces balancearse y desvanecerse bajo la caída de una oscuridad negra como un murciélago. Era como si la noche de alguna catacumba se desmoronara sobre él. Sintió por momentos el frío y delicado aliento de la corriente que le había confundido antes con su misterio, y de nuevo el polvo elevándose en sus fosas nasales, y entonces se percató de que la habitación no estaba completamente oscura, porque pudo discernir los contornos del atril ante él. Seguramente ningún rayo era admitido por las cortinas corridas, pero de algún modo había luz. Sus ojos, levantándose con enorme esfuerzo, vieron por primera vez que un tosco e irregular hueco había aparecido en la otra pared de la habitación. Encima de la esquina norte, a través de él, una única estrella brillaba en la cámara,
fría y remota como el ojo de un demonio que miraba a través de golfos intercósmicos. Desde aquella estrella, o desde los espacios más allá de ella, un rayo de lívido resplandor, pálido y mortal, fue arrojado como una lanza hacia Sebastián. Quieto como una tabla, firme e inamovible, pareció atravesar su propio cuerpo y formar un puente entre sí y los mundos de inimaginable oscuridad. Estaba allí, petrificado por la mirada de la gorgona. Entonces, a través de la ruinosa apertura, algo se deslizó firme y rápidamente a través del rayo hacia él. El muro pareció desmoronarse, la grieta ensancharse mientras entraba. Era una figura no mayor que la de un niño, pero seca y arrugada como una momia milenaria, su cabeza sin pelo y su rostro ausente, sujetos por un cuello de esquelética delgadez, cubiertos de miles de arrugas reticuladas. Su cuerpo era como una especie de monstruo y como el de un marchito feto abortado que nunca hubiera llegado a existir, y sus extremidades tubulares, terminadas en garras óseas, estaban extendidas anquilosadas en una eterna y terrible postura de andar a tientas. Las piernas, con pies como los de una muerte pigmea, estaban estrechamente unidas como confinadas por las vendas de la tumba. Tampoco había ningún movimiento, ni pasos, ni zancadas. Vertical y rígido, el horror flotó velozmente hacia abajo por el descolorido, por el mortal rayo gris hacia Sebastián. Ahora estaba cerca de él, la cabeza al nivel de su frente y los pies frente a su pecho. Por un efímero instante supo que aquel horror le había tocado con su mano, con sus rígidamente flotantes pies, y pareció fundirse con él, ser uno con su ser. Sintió que sus venas estaban ahogadas por el polvo, que su cerebro se desmenuzaba célula a célula. Él ya no era más John Sebastian, sino un universo de estrellas muertas y mundos que caían arremolinándose en la oscuridad ante el tremendo soplar de algún viento ultraestelar. Y aquella cosa, a la que los magos inmemorables habían llamado Coachilutaos, se había ido, y la noche y la luz de las estrellas habían vuelto a la ruinosa cámara. Sin embargo, en ninguna parte había vestigios de John Sebastian, tan solo un pequeño montón de polvo en el suelo, junto al atril, marcado por una pequeña huella, o de dos pies estrechamente juntos.